Equipo número 2 del primer parcial, y les vamos a hablar sobre el tema del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que deberán observarse en los centros de trabajo. Esto permitirá prevenir riesgos y garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud. El reglamento precisa un capítulo específico, una serie de prevenciones especiales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como las obligaciones patronales asociadas, aplicables a mujeres en estado de gestación o de lactancia, trabajadores menores de edad, trabajadores con discapacidad y trabajadores del campo. Los patrones tienen la obligación de cumplir con todas las disposiciones de este reglamento. Deben efectuar estudios para la seguridad e higiene en su trabajo, así como adoptar medidas preventivas de acuerdo a las normas que se aplican. Deben colocar señalamientos visibles para la seguridad e higiene y prevención de riesgos, al igual que elaborar manuales de acuerdo a este reglamento y darle la capacitación a sus trabajadores. Obligación de los trabajadores. Ellos tienen la obligación de saber las medidas de seguridad e higiene que establece el reglamento, para que sepan cómo deben de trabajar, qué tipo de ambientes deben de tener y qué equipo de seguridad deben utilizar según su área de trabajo. También deben de participar en los cursos de capacitación. Esto es para que los trabajadores sepan qué hacer en caso de algún accidente, las medidas que se deben tomar, cómo tener en buenas condiciones el equipo y o el material de trabajo. Se debe dar aviso de las condiciones o actos inseguros que se presentan en el centro de trabajo, para poder así enviar un informe del problema y hacer una junta con patrón y trabajadores para poder dar una solución a ese problema. Deberán someterse a exámenes médicos. Esto nos informará si el trabajador está en condiciones o no de seguir realizando su trabajo. Portar el equipo de protección personal es indispensable, ya que protege al trabajador de sufrir cualquier accidente dentro de la empresa mientras realiza su actividad laboral. Al igual que debe manejarse con precaución por las áreas del trabajo, ya que cada área es distinta y al igual el riesgo va siendo muy distinto, así que se debe utilizar el equipo adecuado para poder estar dentro de esa área. Y así, entre otras cosas, esas son algunas de las obligaciones que debe o tiene muy bien el trabajador. Condiciones de seguridad en edificios y locales. Todos los edificios y locales donde se ubican los centros de trabajo, ya sean temporales o permanentes, deberán estar diseñados y construidos con los siguientes elementos, que son acondicionamiento ambiental, comunicación, instalaciones a desnivel, circulación, salidas de uso normal y de emergencia, zonas de reunión. El diseño, la construcción y mantenimiento de las instalaciones de los centros de trabajo se observarán condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores en las alturas o subterráneos, para lo cual se deberá tomar en cuenta su estabilidad, resistencia de materiales, el tipo de actividad a desarrollarse, protecciones y dispositivos de seguridad. Los patrones de los centros de trabajo en donde laboren personas discapacitadas deberán hacer las adecuaciones necesarias para facilitar la salida del mismo en caso de emergencias. Los centros de trabajo deberán contar con drenajes fluviales e industriales independientes de acuerdo con la naturaleza de su actividad productiva. Bien equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas. Para el funcionamiento en los centros de trabajo de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas, el patrón deberá
de avisar a las autoridades correspondientes cuando se dará inicio al funcionamiento de una maquinaria. Solicitar a la Secretaría por escrito autorización para el funcionamiento del equipo. Operación y mantenimiento de maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo deberá de contar con las condiciones de seguridad e higiene. Toda la maquinaria deberá revisarse y darse mantenimiento en un determinado tiempo. El patrón deberá de contar con personal capacitado para el manejo de la maquinaria. De los equipos para soldar y cortar. El patrón deberá de contar con programas para la realización de trabajos de soldadura y corte, donde ahí pueden existir polvos tóxicos, gases o vapores. En esta actividad de trabajo se deberá de contar con un lugar de trabajo en donde haya ventilación para que no se centren los contaminantes. Toda la electricidad debe instalarse por personal capacitado y autorizado, y como se menciona en otros capítulos, deberá contar con señalamiento preventivo. Las instalaciones eléctricas deben adecuarse a la naturaleza de las actividades de la empresa, dándole protección a todos los trabajadores de acuerdo a su riesgo de trabajo. Las herramientas que la empresa utilice serán de acuerdo a las técnicas y el tipo de trabajo que realicen, así como de verificar su funcionamiento y mantenimiento adecuado. Todas estas herramientas deberán ser proporcionadas por el patrón. El patrón tiene la obligación de proporcionarle a los trabajadores el material necesario para la protección ante estas sustancias químicas. Todo el manejo que los trabajadores tengan que hacer con este tipo de sustancias deberá actuarse de manera preventiva y con el fin de evitar daños a la vida y salud de los trabajadores. La prevención, protección y combate de incendios. En los centros de trabajo se deberá contar con medidas de prevención y protección, así como con sistemas y equipos de combate de incendios, en función al tipo y grado de riesgo que entraña la naturaleza de la actividad. Los centros de trabajo en donde se realicen procesos, operaciones y actividades que implican un riesgo de incendio o explosión, como consecuencia de las materias primas, productos, mercancías, desechos que se manejen, deberán estar diseñados, construidos y controlados de acuerdo al tipo y grado de riesgo. Para la prevención, protección y combate de incendios, el patrón está obligado a 1. Elaborar un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión. 2. Elaborar el programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. 3. Contar con sistemas para la detección y extinción de incendios, de acuerdo al tipo y grado de riesgo. 4. Contar con señalización visual y audible, de acuerdo al estudio al que se refiere el tipo de riesgo. 5. Organizar brigadas contra incendios en función al tipo y grado de riesgo del centro de trabajo para prevenirlos y combatirlos. 6. Practicar cuando menos una vez al año simulacros de incendio en el centro de trabajo. Y 7. Las demás que señalen las normas correspondientes. Dentro de las condiciones de higiene que debe haber son para la protección de ruido y vibraciones, radiaciones ionizantes y electromagnéticas no ionizantes, y sustancias químicas contaminantes, sólidas, líquidas o gaseosas. Hay acondicionamientos que debe tener la empresa, como lo son la iluminación, la ventilación, el equipo de protección personal, la ergonomía, el servicio personal de trabajadores, como el agua, lavabos y regaderas, también el orden y la limpieza.